¿Sí? ¿Alguien está por comentar algo? Bueno, entonces, ya estamos. listo. El tema de hoy es gestión de conflictos. No sé si ustedes estuvieron en las versiones anteriores, que fue gestión de trabajo en equipo o equipos de trabajo y liderazgo la anterior. Esta presentación se relaciona con esas dos, aunque para quien no haya estado vamos a tratarlo como incluyendo lo que haga falta para tener la comprensión sin ir a la profundidad. Pero quiero decir que esta es una temática donde se entrecruzan todos los temas y están funcionando todos juntos. Así que para quienes hayan estado anteriormente, van a tener la posibilidad de ver lo que hablemos acá a la luz también de lo que habíamos conversado en esas capacitaciones anteriores. A mí también me gusta hacer un paneo, un muestreo para conocer el perfil de ustedes. Puedo volver a ustedes para hacer ese paneo. Yo quería saber la cantidad de personas por sector, entonces voy a colocar en el chat y les voy preguntando por cada uno de los sectores. Voy a recorrer todos, quiénes son de la mesa de entrada, quiénes son del despacho, quiénes son de la secretaría, jueces y otros perfiles. Esto a mí me da una ubicación para conocer un poco cómo es la audiencia y poder dirigirme en ese sentido. Así que lo que les pido es que levanten la manito electrónica, por favor, las personas que estén trabajando en la mesa de entradas. Bueno, no estoy viendo ninguna manito hasta ahora. A ver. Entonces de mesa de entradas no hay ninguno. Pasemos a el despacho. Levanten la manito electrónica quienes estén trabajando en el despacho. Fabiana, una. Les pido que dejen de saludar ahora. Alfredo. ¿Alfredo está en el despacho? No se cambien de Hola, lugares. Graciela, perdón, estoy terminando mi trabajo. ¿Estás hablando del despacho del juzgado? No, estoy haciendo un muestreo por el grupo de participantes de qué sectores son, el perfil. Leonel, pero como me acuerdo que estuviste en las anteriores, por eso la pregunta. Leonel levanta la manito, bueno, a ver si hay alguien más. Les pido por favor que contengan los saludos en este momento, así puedo seguir el muestreo. Luciana también. Bueno, aparentemente son 3. Entonces ahora les pido que bajen la mano la gente que trabaja en el despacho o para el despacho y que levanten la mano la gente que trabaja en la secretaría.
Álvaro, Marina López, bueno, Verónica, bueno, aparentemente están, son 3. Ahora les pido que bajen las manitos electrónicas y si bajan, por favor, les pido que levanten la manito electrónica si hay jueces. Alfredo, solo Alfredo parece, bueno. Correcto. Entonces, el resto, ¿de qué perfiles son? ¿Podrían alguno, 2 o 3? Hasta acá estoy teniendo 6 personas y Fernando me dijo que llevaban ingresados 23. ¿Cuáles son los otros perfiles? Si alguien puede... Soy abogada. Ah, perfecto. María Nidia, abogada. Por favor, estate atenta que vamos a necesitar una mediadora. Trabajadora social, Giselle, perfecto. Abogada y mediadora, perfecto. Abogada independiente. Majo, estudiante de Derecho. Jessica, abogada independiente, que fue la persona que nombré recién. ¿Seguís teniendo 23, Fer? Ya te digo exacto, son 36 en el momento. Bueno, está bien. Hay peritos, alguien pasó y administrativa de mesa de entradas. Bueno, acá podría haberse anotado en mesa de entradas cuando hice el conteo, que me quedó en 0, pero en realidad hay una persona. Una licenciada en psicología del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y Familia, Jimena. Roberto, abogado independiente. Muy bien. Bueno, es el perfil con mayor, hay una licenciado Javier en Servicio Social del Departamento de Criminología. O sea que acá está con 8, 36, serán unos 28 con perfiles más combinados. Así que bueno, entonces, perfecto, muchas gracias. Si quieren, bajen ya las manitos y vuelvo a ver si puedo volver al archivo, si me deja. ¿Lo ven? Sí, Perfecto. perfecto. Grandioso. Bueno, hoy es el día de la escarapela, por eso están viendo ahí la escarapela como conmemorando el día, digamos, que le designaron a la escarapela de Belgrano. Bueno, entonces volviendo a la temática, les decía que esto es sobre gestión de conflictos, que quienes hayan estado en las veces anteriores van a poder establecer las conexiones con los temas que trabajamos en las otras oportunidades. Y después me parece muy interesante, y ahí me gustaría que estén atentos, los otros perfiles que hay, porque son todos perfiles
donde el conflicto es la misión de la actividad que desempeñan. Así que podemos, en función de esto, hacer un intercambio, una ida y vuelta, y hacer que la capacitación también vaya teniendo matices en relación con los perfiles que ustedes tienen. Así que yo voy a abrir un espacio, lo ubiqué al final, pero bueno, si hubiera alguna necesidad de hacerlo en el medio no hay inconvenientes, dado que, bueno, tenemos todos estos perfiles de los cuales podemos aprovechar y hacer que la capacitación también tenga variantes y aportes. Así que les pido que vayan anotando los temas que les quedan como pregunta o como aportes, porque acá hay gente que es mediadora, entonces esto nos puede dar mayor riqueza en la presentación. Como siempre les aclaro, el tema es muy amplio y está presentado para abrir un poco el juego de las variantes, pero es obvio que no está todo acá, ¿no? Tengan en cuenta que hay inclusive carreras, posgrados, o sea que de más está decir que es una temática que tiene mucho antecedente. Así que bueno, empezamos con el recorrido por estos temas conceptuales y después vamos haciendo los aportes para acompañar. Bueno, las primeras diapositivas tienen que ver con definir y ponernos en común sobre los temas que vamos a trabajar. La resolución y la gestión de conflictos. Fíjense que hay 3 párrafos. Vamos a hacer a ver si lo adivinan. El primer párrafo dice oposición o desacuerdo entre personas u organizaciones al poseer intereses y o valores diferentes. Es un fenómeno natural que siempre ha existido en las relaciones en la sociedad. Los tipos de conflictos pueden ser de relaciones, de intereses, estructurales, de valores. Bueno, esta entonces es la definición de conflicto. El segundo párrafo dice que es la manera como 2 o más individuos u organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos. Estos pueden ser emocionales, políticos, financieros o algunos o todos ellos. Y en este caso se está refiriendo a la resolución de conflictos. Bueno, y por descarte, la tercera es gestión de conflictos. Es la actividad de reducir su naturaleza destructiva con el fin de alcanzar un acuerdo o la resolución del mismo. Bueno, la diferencia ven que entre resolución y gestión, la resolución busca las causas y busca profundizar y encontrar la solución, mientras que la gestión trata no siempre de llegar a las raíces, sino es más bien de contención. Y en esto hay que tener también en cuenta las cuestiones cuando el tiempo urge en esa resolución. Cuando es urgente tomar alguna acción, lo primero es la contención, el frenar la situación. Así que bueno, la gestión va desde esas instancias de poder contener hasta el punto en que se requiera, porque también depende de la complejidad. Un tema, a veces hay conflictos que son internos. Esto estaría entrando en lo que vimos en la parte de inteligencia emocional en las capacitaciones anteriores. Acá nos vamos a referir a los conflictos entre personas o entre organizaciones. Entonces, para delimitar,
lo que es el conflicto interno, porque a veces uno tiene conflictos de valores, tiene diferentes conflictos, tiene que hacer algo y no está muy de acuerdo y eso le genera un conflicto. Eso, si bien es un conflicto, no tiene una interacción con otra persona. Entonces, bueno, podríamos establecer el límite y que pertenezca a la visión anterior. Esto es un comentario para mostrar cómo se van vinculando unos temas con los otros, y en este caso con los que vimos anteriormente. Bueno, la otra cuestión es identificar las distintas formas alternativas para resolver conflictos. Esas formas son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. El proceso siempre pretende que las partes lleguen a un acuerdo. O sea, eso es lo que todos mantienen en común, que hay un conflicto y que se busca un acuerdo entre las partes. Y después, para cada una de estas formas alternativas, lo que vamos a ver es que hay diferentes tipos, hay estilos, a veces hay visiones también en cada uno de los que vamos a ir viendo. Bueno, la primera de esas formas es la negociación. La negociación, que hay también diferentes métodos de negociación. Tengan en cuenta que esto va desde un conflicto que pueda ser sencillo hasta complejos, como por ejemplo situaciones bélicas, ¿no? Entonces, que en ese caso es conflictos entre países. Bueno, entonces, volviendo a la negociación como forma de abordar los conflictos, es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual dos o más partes que tienen intereses comunes y otros divergentes intentan llegar a ese acuerdo propio de las formas de resolución. Bueno, en esta forma entonces cada parte busca que la otra ceda algo en su postura para llegar a ese punto de acuerdo, para llegar a que esto sea aceptable para ambas partes. Y acá está este grafiquito que es muy interesante porque lo presenta en el espacio, ¿no? Y ese espacio podría ser un espacio, el espacio de las decisiones, ¿no? Donde hay dos ejes. El eje horizontal, que es el de la cooperación, y el eje vertical, el de la asertividad. Entonces, según cómo sea el acuerdo este que se logra y cómo son esas características, nos encontramos en diferentes espacios que son los rectángulos que ustedes ven aquí. Y estos rectángulos muestran 5 situaciones. Fíjense, la que está en el ángulo de los dos ejes de cooperación y asertividad es evasivo. Es un estilo de negociación evasivo. Si miramos qué es lo que nos dicen los ejes, vemos que está tanto en la parte de menos cooperación y de menos asertividad. Por eso a este esquema, a este espacio, a este modo, se lo llama perder-perder, que es lo que ustedes ven escrito al costado del gráfico este cartesiano. En el segundo rectángulo está el estilo complaciente. Si ustedes se fijan y vemos qué es lo que sucede en el eje de la cooperación, acá aumentó la cooperación, pero la asertividad quedó baja. Este esquema es el que se le denomina perder-ganar. Entonces, aquí hay uno que pierde y otro que gana.
en el perder, los dos pierden algo. En el rectángulo que está en el centro, que se denomina estilo comprometido, también se lo denomina flexible y hay algunas otras formas de graficar esto que lo hacen con animalitos, ¿no? Mostrando lo mismo, cuál es la característica del estilo de negociación que se aplicó. El comprometido las dos partes comparten ganancias y pérdidas. Por eso se encuentra en el centro del espacio cooperación-asertividad. El siguiente es el estilo de negociación competitivo. En ese estilo hay uno que gana y otro que pierde. Si lo miramos a través de los ejes, lo que nos está mostrando es que el nivel de asertividad es alto. Esta asertividad está en relación a la satisfacción de los propios intereses y lo mismo en cuanto a la cooperación, ¿no? Y el último de los estilos de negociación es el colaborador. Este estilo, si ustedes se fijan a través de los ejes, es el que tiene más cooperación y más asertividad. O sea, estoy en la mejor posición, más y más. El resultado de este tipo de negociación es ganar, ganar. Quiere decir que ambas partes están en una posición favorecida. Esto es fabuloso, ¿no? Y este esquema ganar-ganar se lo utiliza muchas veces en los temas de administración. Entonces, bueno, acá lo que me parece interesante como recurso, encontrar cuando uno está negociando, poder mostrar en qué punto están las partes y poder ver qué tipo de negociación está dándose. Me parece que como herramienta visual puede ser muy útil, sobre todo porque cada uno que va a defender su parte en un conflicto, bueno, quiere la mejor posición, pero bueno, a veces para poder resolver hay que ceder algo. Entonces, bueno, en este sentido también es interesante que las partes puedan ubicarse y abrirse y disponerse a encontrar una solución de una manera diferente, ¿no? Entonces, esto es lo rico de estos distintos formatos para resolver conflictos, ¿no? Lo que yo creo que el punto de partida que debe existir es esta disposición de las partes a encontrar una solución que sea la más adecuada, ¿no? También depende de qué es lo que está en juego y los tiempos de esto que se está tratando de resolver. Porque en los conflictos, como vamos a ver, aparecen distintas variables. Una es lo que presentan como conflicto, pero cuando uno empieza a ver el espacio en el que hay que tomar esas decisiones, aparece algo parecido a este gráfico que estamos viendo acá. Entonces, esta es una herramienta gráfica que puede ser muy útil y que puede aclarar las posiciones donde se encuentran en función de lo que se está discutiendo en cada una de las variables. Téngalo presente. Bueno, el tema de la mediación. El tema de esta forma de resolver conflictos es trabajar con el otro y no contra el otro.
en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar esos conflictos en un entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuo. Este proceso es voluntario, flexible y participativo de la resolución de conflictos. Y las partes también, en este caso, hay un mediador, que es la tercera persona que actúa en forma imparcial. Entonces, bueno, acá vemos que aparece la figura del mediador. Les voy a mencionar los tipos de mediación que aparecen en la bibliografía y después los tipos de mediación que aparecen en Argentina. Y acá me gustaría que ustedes estén atentos y veamos si hay algo para sumar, para aportar, si el esquema es este o hay algo nuevo, porque a veces, bueno, las cosas también se van modificando. Entonces, los tipos de mediación son la facilitación, la mediación por mandato judicial, la mediación consultiva, donde el mediador hace recomendaciones, la mediación transformadora, donde se encuentra una solución que es transformadora, la mediación arbitraje, arbitraje-mediación y la mediación electrónica. Yo acá no sé cómo, si esta mediación electrónica se realiza aquí en la Argentina en este momento, sobre todo que estamos en esta situación sanitaria. Así que bueno, después tomen nota de esto para que lo podamos conversar, a ver si es que esto se realiza actualmente, si se han adoptado medios electrónicos para poder desarrollar la actividad. Bueno, y después los tipos de mediación en Argentina, hay dos leyes, la de mediación pública, que es la 26589, realizada por un mediador matriculado en el Registro Nacional de Mediación y sorteado por la Cámara correspondiente. Y por el otro lado está la mediación privada, regida por la ley 265. Tengo error en las leyes, ¿eh? Por favor, si alguien tenemos que resolver este error. Si alguien me puede después apuntar cuál es la ley de la mediación pública y cuál de la privada. Bueno, el mediador es elegido por las partes a propuesta de quien inicia la acción. Entonces, bueno, esto es local, así que es interesante en ese sentido y por favor tomen nota de esto, así después lo podemos salvar. Las cosas que no se pueden resolver por la mediación. Y esto me pareció interesante porque algunas veces para definir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, se dan los contraejemplos. Bueno, en este caso, esta lista de puntos son los que nos indican que estos casos no se pueden resolver por mediación. Cuando hay que denunciar lo que está sucediendo, cuando hay violación de derechos humanos, cuando una de las partes no tiene voluntad de realizar la mediación, cuando se ha violado una ley, cuando se tocan temas legales complejos, cuando se quiera que de la resolución salga algo ejemplar como jurisprudencia, por ejemplo. Y también cuando hay demasiado desequilibrio de poder entre las partes, entonces conviene primero nivelar. Entonces esto también es interesante para saber cuáles son los pasos, ¿no? Si entra o no entra y después saber cómo proceder según de qué se trate.
la cosa que a mí me gustaría también, las personas que están en los juzgados, que también apunten para hacer después alguna devolución. Hay audiencias que se celebran en los juzgados, entonces me gustaría saber si esas audiencias son de conciliación o cómo es el tema. Así que por favor, si pueden tomar nota de esto y después poder contarnos cómo lo trabajan en sus organismos en esas audiencias. Bueno, en este caso el procedimiento es voluntario, donde las partes involucradas son libres para ponerse de acuerdo o intentar resolver la disputa por esta vía. Este proceso es flexible, permite a las partes definir un tiempo, estructura y contenido de dicha conciliación. Después acá abajo habla de la conciliación en derecho, la toma, por eso les digo, si las audiencias que ustedes realizan se denominan esto, ¿no? En derecho dice es una herramienta que sirve para que las partes puedan encontrar una solución efectiva para sus controversias por medio de un acuerdo que cumpla sus expectativas, sea honrado por las mismas y ayude a restaurar la relación. Aquí en este último tramo hay, digamos, un matiz que se distingue de los anteriores, ¿no? Acá se habla de restaurar la relación. Es algo diferente respecto de las formas anteriores para resolver conflictos. Y lo que se puede ver es que hay distintos tipos de conciliación: prejudicial, judicial y extrajudicial, y que después hay distintos, acá ustedes cuando nos cuenten vamos a poder entender cuáles son las cuestiones que ustedes trabajan y en dónde encuadran esas audiencias. Y después el otro tema son los estilos de conciliación. Los estilos pueden ser negociador o terapéutico. Quizás el que se me ocurre como terapéutico en función de lo que vi en el perfil de ustedes como participantes en esta capacitación, se me ocurre que las licenciadas en servicios sociales quizás puedan hacernos una devolución, darnos algún ejemplo que esté encuadrado dentro de este estilo de negociación, porque en el ida y vuelta del diálogo lo que buscamos es esto: ejemplos, aclaraciones, ver dónde se realiza para todos los temas, no solo para este, pero quiero decirles para que comprendan de qué se trata el feedback, de hacer un intercambio y ver cómo es que ustedes lo están llevando y hasta dónde llega en su trabajo este tema, ¿no? Bueno, así que por favor les pido que vayan tomando notas para hacernos estos comentarios y estas devoluciones. La otra forma es el arbitraje. Bueno, el arbitraje vieron que va en diferentes temas, no solo en lo judicial, también en los deportes, también en conflictos. Acuérdense de los arbitrajes por límites. Entonces, este es un tema que también nos permite resolver conflictos de distintas naturalezas. En derecho es una forma de resolver un litigio extrajudicialmente, donde las partes de mutuo acuerdo deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, o a un tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el conflicto. Y bueno, en este caso los tipos de arbitrajes son institucional, ad hoc, que es el organizado por las partes,
arbitraje de derecho o arbitraje de equidad. Bueno, acá también, si alguno de los participantes cumple algún rol o está cerca de este tema, también nos podría colaborar con algún aporte que enriquezca el tema y que nos pueda dar ejemplos, casos. Muy bien. Ahora vamos a los pasos para la gestión de conflictos. El primer paso es crear una atmósfera adecuada, afectiva, respetuosa, correcta, ¿no? Donde se pueda desarrollar estas posturas, ¿no? De cada uno y que pueda dar lugar a resolver, a poder abordar el conflicto y encontrar acuerdos. Bueno, también hay que tener en cuenta el momento personal y el momento de escalada. En el conflicto hay que ver en qué momento se encuentra el conflicto. Salir de las posturas rígidas del ego y poder ver al otro. A veces hay conflictos que tienen mucho dolor, cuestiones de pérdidas, y entonces si no se sale del dolor y de la emoción, generar el clima y ver otras posibilidades se hace complicado. Entonces esto no es un tema menor, es un tema muy sensible y difícil, y hay que abordarlo para poder conseguir el acuerdo que se busca. Es determinante elegir, esto también es muy importante, el momento adecuado para dialogar. Si bien algunos conflictos necesitan ser abordados de inmediato, la mayoría permite elegir cuándo comenzar el proceso de resolución. Bueno, esto se refiere a que hay conflictos que por la gravedad, por las cuestiones que están en juego, son inminentes, requieren de una acción, y hay otros que permiten que haya todo un proceso llevado con tiempo, elaborando las cuestiones que se puedan proponer, analizando los datos de lo que aconteció. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa diferenciación, si el tiempo urge o si tengo más tiempo para trabajar el tema. La otra cuestión es clarificar las percepciones. Y acá, para los que estuvieron en la capacitación si se acuerdan, cuando leímos el artículo, era la parte de la comunicación. Acá, si bien yo no agregué la comunicación porque fue un tema complementario en liderazgo, también en la gestión de conflictos es muy importante la comunicación. Entonces, no es que no esté incluida, sino que la tratamos al principio cuando trabajamos los temas del liderazgo, que hablamos sobre comunicación. Bueno, en esa oportunidad nosotros tomamos algunas afirmaciones del doctor Puig en un artículo sobre epigenética. Y entonces él decía que la comunicación, había dos o tres frases, dos o tres afirmaciones, proposiciones, donde él decía que no vemos la realidad, sino que la vemos a través de lo que nosotros somos. Y acá entra el mundo de las percepciones, porque nuestras percepciones están influidas
por el ambiente donde fuimos educados, tanto en lo familiar como en la escuela, en lo social, en lo deportivo, en los grupos a los que se haya pertenecido, de la cultura en las que estamos, de las creencias. Entonces, clarificar las percepciones de cada una de las partes del conflicto es muy importante. Y esto es un trabajo sutil. Yo este punto lo relaciono directamente con aquellas percepciones y todo el mundo, la interpretación que uno hace de las cosas tiene que ver con el mundo cultural que tiene, con los comportamientos que aprendió, con los conocimientos que tiene. Entonces, todo esto va todo junto. Entonces, cada uno lo toma como natural, pero lo natural de uno no es lo mismo para el otro. Entonces, en el conflicto es muy importante ver desde qué lugar cada uno está percibiendo las cosas. Algunas veces tienen fundamentos y hay algunas cosas que se hacen porque siempre se hizo así, porque se creyó que era así. Inclusive a veces hay gente que no tiene determinados conocimientos y no sabe que puede hacer otras cosas. Entonces, discernir todo esto es muy importante para poder plantear las cuestiones luego para solución del conflicto. Así que acá entra la comunicación, entra también el tema de la inteligencia emocional que vimos en la segunda capacitación que tenía que ver con gestión de equipos de trabajo. Entonces, eh, tengan en cuenta que acá está presente todo esto, ¿no? La inteligencia emocional nos va a permitir ver con empatía, entender desde qué lugar cada uno está mirando el conflicto y desde qué lugar se siente perjudicado y cómo es que percibe el daño que el conflicto ese le trajo. Así que bueno, acá vamos viendo cómo se entrelazan los conceptos que trabajamos anteriormente, así que a los que estén ahora, hoy, por primera vez, sepan que estos temas los hemos trabajado y los hemos incluido anteriormente por una cuestión de que era necesario en aquella oportunidad. Y ahora los incluimos también, pero sin hacer todo el despliegue anterior, porque bueno, los tiempos hay que administrarlos y entonces siempre uno tiene que elegir y buscar una estrategia comunicacional. Así que, bueno, han aparecido anteriormente. El otro paso para la gestión de conflictos es identificar las necesidades individuales y las compartidas. Una vez que sabemos cuál es la forma en la que cada una de las partes ve el conflicto y desde qué lugar, se deben establecer cuáles son las necesidades a cubrir para que las partes queden satisfechas. O sea, es lo que a veces cuando uno ve casos de resolución de conflictos, se le pregunta a las partes con qué quedaría satisfecha, ¿no? Porque a veces no podemos volver hacia atrás, nunca podemos volver hacia atrás. Entonces tenemos que ubicarnos en el presente y ver cómo seguir hacia adelante, porque hacia atrás no hay posibilidades. Así que el identificar estas necesidades es uno de los pasos. El siguiente paso, este también es muy importante, es construir un poder positivo compartido. Y el primer punto acá es, a veces se tiene una idea negativa del poder. El poder es
la capacidad de poder realizar es yo puedo hacer algo, yo puedo encontrar una manera de acuerdo. Entonces, que quizás la asociación negativa viene con los usos de poder inadecuados que a veces se ve en lo grupal, en las sociedades. Entonces es importante distinguir que acá se habla del poder en cuanto poder hacer algo que sea positivo y que sea compartido. Bueno, y este poder positivo y compartido está compuesto por actitudes, percepciones, creencias y conductas que dan a las personas y grupo la habilidad de actuar o desenvolverse eficientemente. O sea que en realidad es un gran recurso, ¿no? Llegar a construir este poder. Este es el que construye el proceso y lo hace avanzar en la resolución efectiva del conflicto. O sea que acá estamos en un punto clave. Encontrar esto, realizar esta construcción es muy importante. En algunos casos, cuando la complejidad no es muy grande, quizás, bueno, sea algo más sencillo, pero cuando hay muchas variables, esto se vuelve más difícil. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta cuál es la problemática en cada situación, en cada caso. También, y bueno, esto está un poquito relacionado con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Mirar al futuro aprendiendo del pasado, porque si hubo un daño, si hubo una pérdida de algo que quizás no se pueda recuperar, entonces hay un punto que tiene que incluir la aceptación, si no, no encontramos la posibilidad de llegar a ese acuerdo. Entonces, un punto importante es también creer que somos capaces de gestionar un conflicto, aunque anteriormente no hayamos podido. Ese y lo paraliza. Entonces, la cuestión acá sería salir de ese lugar donde estoy atrapado o paralizado, porque ese enfoque limita y resta poder. Entonces, nos quedamos con menos posibilidades. Entonces, es interesante desarrollar la capacidad de mirar al conflicto desde el presente, mirando al futuro y con la intención de aprender del pasado, ¿no? Porque hay algunas cosas que no se van a poder recuperar. Entonces, bueno, aquí aparece la aceptación. Que este también es un punto sensible, delicado, porque para cada persona y para cada problema tiene que ver con muchas cuestiones personales, con valores, con el significado que lo que perdió tenía para esa persona. Entonces empiezan a aparecer cuestiones muy sutiles. ¿De qué se trata? Bueno, el paso número 6 habla de generar opciones y yo creo que acá ya se está perfilando la búsqueda y tiene la creatividad, ¿no? Y los recursos que puedan aparecer para encontrar un acuerdo al conflicto. Entonces, se ponen y se ponen sobre la mesa
con un sentido amplio, que estén sobre la mesa, no quiere decir que van a ser adoptadas, sino que se pondrán sobre la mesa para poder dar ideas creativas, pero también asumiendo que alguna de esas ideas pueden no ser consideradas. El punto siguiente, el paso siguiente es desarrollar escalones factibles para la acción. Y esto de lo factible ya también es muy importante y nos entra al terreno de que lo que elegí como idea creativa no solo tiene que ser creativa, sino que tiene que ser posible para llevarla a cabo. Porque algunas ideas a veces son muy creativas, pero cuando uno las quiere llevar a la realidad, no son factibles. Entonces, este punto es lo que permite materializar esas opciones que se eligieron para resolver el conflicto. Entonces, acá hay que tener cuidado con no saltar directamente a soluciones macro, intentando satisfacer algunas necesidades individuales y compartidas, o sea que nos quedemos en algunas y no podamos ver la situación en su conjunto. Entonces esto es muy importante también, que unas no nos desvíen de poder lograr otras que sean factibles. Bueno, y que el último paso es hacer acuerdos mutuamente beneficiosos. Para eso se utilizan estas distintas formas de resolver conflictos. Los acuerdos deben ser realistas y sostenibles. Para que los acuerdos sean eficientes y duraderos, necesitan basarse en ese famoso poder que mencionamos en el paso anterior, el poder positivo individual y compartido. Esa era la clave. Ese poder positivo y compartido era la llave para poder cerrar la gestión de conflictos con un acuerdo que sea beneficioso para las partes. Bueno, ahora yo tomé de todos los perfiles, tomé el de mediador, me parece que el que comparten con los otros perfiles. Después, en todo caso, también les pido a los mediadores que están presentes que nos ayuden a ver si hay otras cualidades, si hay que tener entre un mediador, un negociador, un árbitro y un conciliador alguna cualidad que no esté aquí planteada. Tengan en cuenta que siempre enmarcamos desde un lugar general para bajar un poquito al detalle, no podemos ir a fondo del todo. Bueno, alguna entonces de las cualidades del mediador es establecer normas del buen funcionamiento del proceso. A la entrada del proceso es el proceso y cómo son las reglas. La otra cualidad es no juzgar. Se trata de canalizar la forma en la que ese conflicto se puede abordar. Escuchar activamente, esto también, en las veces cuando también hablamos de la escucha, también hablamos de los juicios, ¿no? Cuando hay juicios, las posibilidades se cierran y nosotros, para llegar a estas resoluciones, lo que necesitamos es abrirnos a más posibilidades para poder encontrar la que sea la mejor y para el beneficio.
segura y disposición, diría, ¿no? También. Respetar la confidencialidad, porque, bueno, a veces hay temas que son muy delicados. Si es en el ámbito privado, delicado por lo privado, y si es en el ámbito de los negocios, bueno, a veces cuestiones de marca, cuestiones de mercado, también requieren de esta confidencialidad en el trato. No sancionar, porque esto impediría buscar soluciones que sean abarcativas. No dar soluciones, el profesional no es la persona que soluciona el conflicto, sino que tiene como objeto escuchar, facilitar la comunicación, clarificar, reformular y generar alternativas. O sea que es como que le va dando elementos, pero la solución la tienen que tomar los que están afectados, ¿no? Así que esta es esa característica, esta cualidad. Y la última es la de saber parafrasear. El tema es saber presentar, yo podría decir también en este sentido, es poder presentar la información de manera clara, de manera jerárquica, mostrar lo importante de lo secundario, para trabajar si estamos con información que tiene prioridad y es importante o es información complementaria para que no se pierdan en ese proceso de resolución. Así que bueno, estas son, o sea, ustedes ven que es un perfil que tiene que tener una gran cualidad de actuar interpersonalmente. Si lo relacionáramos con la temática de la inteligencia emocional, acá estamos en presencia de la inteligencia emocional interpersonal y como trabajo propio del mediador intrapersonal, porque cuando acá se habla de no juzgar, esto es tener la claridad de aceptar y de escuchar lo que se está planteando y que no se mezcle con cuestiones propias. Entonces, bueno, hay un trabajo que requiere de ese tipo, seguramente porque uno elige actividades que tienen afinidad con uno, donde uno se siente cómodo. Entonces, si las elegimos, aunque lo hayamos hecho intuitivamente, es porque sentimos que tenemos facilidad para realizar ese tipo de actividad. Después, entonces, cuando compartamos con los mediadores, va a ser lindo si ellos nos comentan de sus cualidades, de sus intereses, donde ellos se apoyan, ¿no? Después cada uno tiene puntos más fuertes y también va a ser interesante poder compartir esto, porque de las cualidades yo creo que depende el grado de satisfacción que tengan las partes en la resolución del conflicto, así que esto es muy importante. Y a mí siempre me pareció muy interesante, también vimos en la gestión de equipos de trabajo la programación neurolingüística. Y hubo, cuando yo les contaba que cuando empecé a hacer cursos por allá de los 90 de programación neurolingüística como una herramienta para mejorar y hacer una comunicación que fuera más efectiva, abarcadora, que me permitiera comunicarme con distintos tipos de clientes, yo en esa oportunidad les decía que me había encontrado con abogados que también hacían estos cursos y había abogados
que empezaban con el tema de los juicios orales. Entonces ellos, para poder manejarse, hacían estos cursos de programación neurolingüística. Y después en el tiempo vinieron los mediadores. También yo tengo abogados conocidos que hicieron toda la capacitación para formar parte de este registro de mediadores que mencionamos antes. Así que bueno, en distintas épocas hubo perfiles que necesitamos de estas herramientas para utilizarlos en nuestras propias profesiones. Así que después también en eso va a ser interesante que nos compartan cómo fue en el tiempo la utilización de estos recursos. Bueno, y aquí entonces llegamos a la parte de compartir. Vamos a compartir todo esto que estuvimos conversando y también si hay conflictos que puedan mostrar como ejemplos, como casos que hayan experimentado y bueno, esto que apareció en la muestra. Así que me voy a pasar al modo de intercambio. Aquí estoy, para que podamos abrirnos al diálogo. Bueno, entonces, a ver que hay un mensajito en el chat. Dice, a ver si el nombre no me aparece, porque a lo mejor circuló mientras yo estaba hablando. El nombre de la persona es que no me aparece, leo el mensaje, y que el mediador nunca define el conflicto. Nunca define el conflicto, eso lo definen las partes. No tiene que hacer nunca un juicio de valor, esperen que se me... Y que tal proceso es de aprendizaje para las partes. Perfecto. No llego a leer en el mensaje, ¿podrá ser La Roca o no? No sé quién es que hizo ese comentario. A ver. No me aparece el nombre. ¿Será Lara Frisón? Lara dice así, yo estoy haciendo el curso de mediador acá en Paraná, Entre Ríos. Soy estudiante de abogacía y en las primeras clases aprendí que el mediador tiene que tener 4 principios. Perfecto. Ideología, neutralidad, confidencialidad y voluntariedad. Correcto. Bueno, y viene muy bien este comentario que nos deja escrito en el chat Lara, porque fíjense que esto tiene que ver que hay distintas formas de enunciar los principios. Si se fijan, el tema de la confidencialidad iba directo, pero no se presentaba neutralidad, pero no es que no esté, sino que en la clasificación habla de no juicio. O sea, son distintas maneras de expresar los mismos principios. Así que, bueno, gracias por esto. Me parece interesante para incluirlos a estos 4 principios que los puedo poner a la par de esas cualidades. Ideología, porque también esto, ¿no? El juicio y las cuestiones de la neutralidad, de elecciones personales, ¿no? Que las elecciones personales no contaminen lo que se está resolviendo, o sea, que uno pueda distinguir entre las cuestiones propias, personales, de lo que ahí se está dirimiendo. Por ejemplo, cuando uno está con distintas cosas, no es tan grave, en otras es muy grave. Uno se tiene que ubicar en ese lugar para poder considerar
opciones para ese conflicto. Entonces esto en los problemas que son culturales se ve muy claro, porque a lo mejor yo desde mi cultura eso lo veo como algo inapropiado y en la otra cultura es un comportamiento aceptado. Entonces estas cuestiones también uno la tiene que trabajar. Es muy, muy interesante. Así que gracias por ese aporte. Muy, muy bien. Voy con el siguiente. Este es el que les leí antes. No sé si es la misma persona, Lara, que lo dice porque no me aparece nombre. Supongo que sí, que es Lara. María Nidia dice totalmente, saber conocer lo que denominamos los botones rojos. Bueno, me gustaría, María Nidia, que hablemos de esos botones rojos, porque a lo mejor es una terminología común para vos y para nosotros no sabemos qué son los botones rojos. Sí, bueno, a ver, la imparcialidad. Bueno, la imparcialidad también viene en cercanía con el no juicio, la escucha, ¿no? La escucha con apertura. Susana, bueno, porque aparece con otro nombre. Bueno, estas cosas vieron, aparece como Carlos, pero ella dice yo soy Susana Larroque. Sí, es la que habla del principio de imparcialidad. Perfecto. Lo tomo y lo voy a incluir a la par de estas cualidades que estaban presentadas ahí. Carlos Mintiguiaga dice, es más, se le dice a los participantes que de apartarse el mediador y en caso que lo observen deben informarle. Muy bien, correcto. Estas serían las reglas que se anuncian al principio, ¿no? Lara dice tiene que ser imparcial, es decir, no estar del lado de ninguna de las partes, tiene que buscar la equidad y buscar, a ver que vamos avanzando, buscar el equilibrio, una equidistancia, es decir, tener una posición que, bueno, correcto. Esto me viene bien porque a eso me refería con el dibujo en los estilos de negociación. Para los que estuvieron en las capacitaciones anteriores, se acuerdan que dentro de las inteligencias y dentro de uno de los canales en la programación neurolingüística, uno de los canales era el visual. Para quienes tenemos este canal como más desarrollado por sobre los otros, nos resulta fácil entender si se hace un dibujo. Entonces, aquel gráfico de los dos ejes, a mí me parecía que para este tipo de personas, yo soy uno de esas personas que cuando veo un dibujo se me aclara mucho más, me resulta más fácil el entender. Entonces pienso que ese cuadro con los dos ejes puede llegar a ser una herramienta, una de las tantas, esa es una, para que las personas que son visuales, por eso el parafraseo también consiste a veces en repetir y en asegurarse que se están entendiendo las cosas que se dicen. Porque a veces, por ejemplo, cuando hay leyes, a las personas, no todas las personas tienen tanta entender claramente lo que implica la ley. A veces se entiende lo más general, pero no se entienden los detalles. Entonces, bueno, cómo utilizar la terminología, cómo hablar para facilitar la comprensión de personas que
seguramente no son especialistas en el tema y aparte tienen un conflicto. Por eso eligieron estos métodos. Entonces eso es muy importante. Bueno, así que me viene bien porque en esa posición equidistante uno lo puede ver bien en un gráfico. Si uno en un gráfico con ejes muestra cuán alejado en un punto, cuán alejado está cada punto, nos va dando una idea espacial de a cuánto está la solución. ¿Se entiende? Vieron como esos gráficos también, que son unos gráficos de barras que muestran el límite inferior y el límite superior, y que se dice, todo lo que esté entre el límite inferior y superior, o sea, acá, está bien, está aceptado. Todo lo que se va por encima del superior y por debajo del inferior no está aceptado. Entonces, todas estas herramientas me parece que pueden ser recursos para personas que quizás tengan estos canales predominantes como es el visual. Bueno, a ver si tengo más comentarios. No, parece que leí todo. Bueno, leí todo. Ahora, hicieron los aportes. Quisiera volver a la consigna, Susana Larroca nos dice también la revalorización. Susana, si podés, me gustaría que hables un poquito en qué consiste esa revalorización. Si tenés micrófono, habilita tu micrófono y hacenos los comentarios, porque a veces escribir las explicaciones a veces es más costoso. Si podés, por favor. Ahí está. Hola. Dale. No, Buenas bajo. tardes a todos, un gusto escucharla. ¿Me escuchan bien? A ver. ¿Está bien? ¿Ahora? Eso, ahí está. Para mí, por lo menos. ¿Ahora? Sí, perfecto. Por lo menos. Perfecto. Bueno, es un gusto escucharla, licenciada, y es un gusto participar con ustedes. Yo le quería aclarar nada más que, bueno, el tema este de usted preguntó si se aplicaba la tecnología, digamos, todos estos avances tecnológicos, esta comunicación vía Zoom en las mediaciones. Es cierto, es así, por la modificación que hubo a la ley 13951, que es la ley de la provincia de Buenos Aires. Yo soy mediadora en la provincia de Buenos Aires, mediadora judicial. Se hizo una modificación por la ley 15182 que incorporó la comunicación asincrónica. Nosotros, yo lo que aclaraba de la necesidad, nosotros utilizamos varias herramientas. El empoderamiento y la revalorización, que son sistemas que, bueno, dentro de la mediación, un tipo de mediación específica o aplicación de un método específico, porque tenemos varios métodos, está el método de Harvard, bueno, tenemos el método de Folger, el método transformativo. Ese sistema de revalorizar al otro lo tenemos que utilizar con mucho cuidado porque necesitamos equilibrar poderes dentro de la mediación. Entonces, lo utilizamos a través de otras técnicas también, que nos ayuda muchísimo la escucha activa, para nosotros ver cuál de las partes está más o menos empoderada, como para poder llevarlas a un estado de igualdad. Ese tema de la escucha activa nos ayuda muchísimo para ir definiendo dentro del proceso cuál va a ser el camino que vamos a elegir. Yo creo que es casi básico la escucha activa como elemento que nosotros tenemos que utilizar. Y después, bueno, todas las demás herramientas de las que podamos hacer uso. Eso quería aclararles nada más. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias por el aporte. Y sí. Al contrario, gracias a usted. No, por favor. Porque también vieron que en algún momento hablamos de nivelar, ¿no? Cuando hay mucha diferencia.
Y a veces cuando una de las partes está o por desconocimiento o por la situación muy debilitada, entonces, bueno, que es lo que está diciendo Susana, ¿no es cierto?, sobre el empoderamiento, o sea, tratar que esa persona esté, por empezar, informada, por conocer las posibilidades para poder decidir, porque si uno está en el estadio del miedo, de la impotencia, bueno, no tiene los recursos. Entonces, bueno, esto es también importante. Y ella ahí nombró una negociación por el método de Harvard, y yo en una época trabajaba con un colega donde él utilizaba este tipo de negociación, y bueno, y ahí digamos, para darles una idea, eh, era como un role-playing donde se presentaba un caso con los conflictos y las distintas personas tomaban algunos de los roles. Y esa negociación iba pasando, y había el coordinador, quien conducía la negociación, que le iba ajustando algunas consignas, como si fuera, por ejemplo, el dueño de una empresa o si fuera el rector de una universidad. Entonces, cuando venían con un nivel de opciones y de planteos, este personaje le ajustaba. Entonces era como una escalada y era provocador, porque en cada instancia a veces parecía que aparecían, que de hecho pasaba eso, aparecían nuevos conflictos, porque al poner un condicionante, no, eso no lo podemos aceptar de ninguna manera, bueno, eso ya ponía una restricción. Entonces era muy interesante ver cómo esos diferentes roles en cada una de las pasadas de negociación, rondas se llamaban, en cada ronda parecía un tablero que lo tironeaban y se desacomodaba todo y había que volver a componerlo. Entonces, bueno, hay métodos muy interesantes, y también tienen que ver con las complejidades de los temas, ¿no? No vamos a poner un método complejo para una situación sencilla, o sea, también los métodos se eligen de acuerdo a las dificultades que presenta el caso. Así que bueno, muchas gracias por el aporte. Voy siguiendo los comentarios, a ver si hay. Bueno, entonces acá como conclusión queda que existen las mediaciones electrónicas actualmente en esta época de pandemia. Nos queda aclarado para todos. Bueno, quisiera algún caso de experiencia, algún caso de experiencia que consideren positiva, y algún caso de experiencia que consideren hasta ahí llegamos. ¿Alguien vivió alguna? Si quieren, los profesionales mediadores o estudiantes pueden hacer su aporte si tienen. A ver, ¿qué dicen acá? Bueno, Majo agrega que sí, que el tema de las mediaciones por medios electrónicos se realizó porque no había otra forma. Perfecto, está confirmado, así que sabemos que no solo en la bibliografía, sino que acá se estuvo aplicando lo mismo. Muy bien, entonces, ¿hay alguien que pueda aportar una experiencia de resolución de conflictos positiva y alguna? Yo creo que siempre son positivas, porque se está buscando
un acuerdo. Me parece que ya eso plantea otro tipo de forma y eso es valioso de por sí. Me gustaría conocer alguna experiencia, uno de cada. ¿Ninguno? ¿Alguno? A ver. Ahí está, Carlos. Dale, Carlos. Te escuchamos. Y después María Nidia. Fue lo que leí primero, ¿eh? Carlos, entonces, si podés habilitar tu micrófono. No Y es después Carlos, María sino que Nidia. soy yo, perdón, lo que pasa es que Susana está con Carlos, por eso era yo la que decía que quería hablar de la experiencia, si usted me lo permite. Bueno, Porque dale. Carlos está conmigo, pero está acá, está Sí, conmigo sí. porque somos No, te entiendo, matrimonio. no te entiendo, te entiendo. Bueno, Lo que pasa es que yo no, leo. Claro, claro, sí, lee Carlos, claro, tendríamos que haberlo modificado, tiene toda la razón. No, si les doy una muy cortito, ¿no? Sí, Nosotros cuando hacemos nuestra capacitación, nos explican que, bueno, todo es posible dentro de la mediación, por eso somos un poco como amantes de la mediación, ¿no es cierto? disculpa que te interrumpo. Sí. Decí dónde estás y dónde te estás desempeñando como mediadora. Lugar, Yo porque soy mediadora prejudicial de la provincia de Buenos Aires, vivo en Mar del Plata, igual que mi marido también es mediador, y yo estoy en el Instituto de Prevención, Administración y Resolución de Conflictos acá en el Colegio de Abogados de Mar del Plata. Ese sería, yo hago perfecto. esto. Sí. Ahora, entonces nosotros desarrollamos mediaciones que nos remite a través de los juzgados civiles, nos sortean y nos remiten mediaciones. Entonces, así es como venimos desempeñándonos desde el 2009. Y seguimos ahora, y nosotros tenemos capacitaciones continuas todos los años. Son Sí. horas, como horas de vuelo, horas que tenemos. Bueno, no, algo que para mí fue importante es el tema de la existencia del perdón dentro de la mediación. Porque todos creemos que los conflictos se pueden resolver, y conflictos que son dinerarios o conflictos que que están exigiendo una suma, y decimos, no hay posibilidad, nos pasa muchas veces con las compañías aseguradoras, generalmente, o sea que no quieren seguir adelante por ahí las mediaciones, que no nos dan esa oportunidad de poder seguir trabajando a veces el conflicto. Y el tema del perdón, yo lo tuve personalmente, es decir, cuando en una mediación donde había muchos actores, y estábamos con mi esposo también en esa mediación, cuando había muchos actores y la situación era bastante tensa porque eran actores muy complicados, digamos, para no dar dentro de la confidencialidad, no pueden indicar más, pero cuando uno de ellos, yo planteé esa situación, o sea, intenté ver si alguno podía encontrar otra fórmula, porque nosotros lo que utilizamos también como método es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una herramienta muy importante y a veces se empiezan a aparecer, y el mismo mediador en esas posibles intervenciones, que no es inducir a la parte, sino tratar de ir encaminando, podemos proponer, y bueno, el perdón estaba como una posibilidad, y pese a que muchos ponen en duda que pueda existir en una cuestión dineraria, una de las partes accedió a dar el perdón. Y el requirente, que sería la parte que inició el proceso, aceptó ese perdón. Con lo cual, para mí, yo me sentí muy satisfecha por por haber logrado eso que, digamos, parece de libro, pero que es difícil obtenerlo. Es decir, son esos cambios que depende cuál sea la intervención que tenga el mediador en el proceso, se pueden ir logrando. Es decir, no negarse a cualquier posibilidad. El conflicto se puede solucionar de las formas más inverosímiles, porque nosotros no tenemos que tener un preconcepto respecto al conflicto, ni preconcepto respecto a nosotros mismos, que es lo que opinamos del conflicto,
ni preconcepto qué es lo que las partes opinan del conflicto. Y a través de la pregunta, y como yo recién les dije, el tema de la escucha activa, son unas herramientas como básicas para nosotros, como para poder llegar a eso y después utilizar otras. Y ver qué modelos, como muy bien usted dijo, no es un solo modelo. Los modelos pueden ser distintos y nosotros los adaptamos, por la base de nuestra expertise, a aquello que se nos da dentro del proceso. Eso sería algo positivo. Y bueno, si hubiera alguien que quiere plantear algo negativo, le dejo el lugar para que alguien lo haga. Si no, yo no tengo problema en comentarles un caso negativo. Sí, le vamos a dejar, quiero enganchar lo que vos decís con, discúlpenme, yo tuteo. No es falta de respeto, sino lo siento como cercanía. Ya para lejos, estamos tan lejos que... Bueno, lo que Sí, menos para un mediador. ¿Cómo? Menos para un mediador puede ser eso molesto, para nada. Bueno, no, por eso, porque por ahí la formalidad de ustedes es diferente y, bueno, no tiene que ver con falta de respeto, tiene que ver con una cercanía, con eso. Lo que ella dice es lo que yo delicadamente hablé de dolor, porque a veces con el perdón se puede, ¿no? Yo para no meterme, se puede tomar con formas más complejas, como sutil, como que parezca poco profesional, pero cuando yo hablaba del dolor, por ejemplo, una persona que en un conflicto tuvo afectado su cuerpo, que perdió algo, esa persona tiene que hacer un duelo, hay una pérdida, tuvo un accidente. Bueno, es un proceso y ahí está el perdón. O sea, por eso el paso ese hablaba de ubicarse en el presente, aprender del pasado y mirar hacia el futuro. Tiene que haber un trabajo. Si lo quieren llamar perdón, perdón. Si lo quieren llamar aceptación, es cómo cada uno atraviesa su propio dolor, su propia pérdida, porque cuando hay un conflicto hay algo que se pierde, hay algo que fue vulnerado para las partes y que por eso está reclamando. Entonces, bueno, esto es importante también, más allá de cómo también acá hay aceptación, ¿no? Entonces, como lo quieran llamar, pero como es un terreno dentro de lo sensible, bueno, va a tomar las variantes de que tenga el conflicto. En el próximo encuentro vamos a trabajar sobre ejemplos y ahí van a ver con esos ejemplos que los elijo con esa intención. Entonces, ahí vamos a poder analizar qué es lo que pasó, cuáles son las variables y van a ver que hay casos que puede ir desde algo que parezca humor a cosas que son terribles, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta con qué aspectos se está trabajando. Y si el aspecto es muy profundo y tiene que ver con cuestiones de la vida y lo profundo de la vida, se vuelve cada vez más delicado. Entonces, ahí va a depender de las características. Pero viene muy bien, porque hay de eso: perdón, aceptación, reconciliación, mirar para adelante y aprender de lo que pasó atrás. Así que, bueno, gracias por haberlo dicho, porque yo digamos, traté de ser prudente, porque a veces hay palabras que tienen un impacto hasta religioso, y esto trata de ser abarcativo. Así que, bueno, valió el comentario para que yo abriera también un poco más la comunicación, ¿no? Que la reservé por prudencia, nada más.
Bueno, entonces si María Nidia, que había levantado la mano, está y quiere hacer el comentario, la escuchamos. Sí, buenas tardes a todos, cómo no, licenciada. No, como decía Susana, a mí la experiencia personal en mi tarea, en esto de la mediación, que realmente después de tantas otras carreras creo que encontré como la beta en lo que me gusta. Viniendo de otras ramas, en la mediación descubrí una faceta mía que tenía por ahí oculta o que no había descubierto. A mí lo que más me gusta en la mesa de la mediación y lo que trato de hacer es que las partes hablen. Me ha pasado una experiencia bastantes veces, que inclusive las partes una vez que tienen o que en la mesa logran tener la confidencialidad que se da en la mesa de mediación, saltan temas que a veces los abogados se enteran en la mesa de mediación. Y a veces me dicen, doctora, quiero tener una charla personal con usted, y me dicen, acabo de enterarme de esta situación en esta mesa de mediación. Y generalmente, sacando lamentablemente las compañías de seguros, no sé qué opina Susana, pero creo que algo dijo, que no nos permiten gestionar el conflicto, independientemente que después por X motivos, sea económicos, sean patrimoniales, resuelvan ir a la justicia, que tienen el derecho de hacerlo, se llega de otra manera. Yo veo que en las compañías, primero ganarnos el respeto, porque yo he tratado de lograr eso con las compañías de seguros. No me interesa si llegan a un acuerdo, pero lo que yo veo es que cuando intervenimos, que cuando tomamos el espacio, que cuando permitimos hablar, sobre todo a las partes, no el discurso del abogado, porque nosotros ya somos abogados y sabemos que tenemos que defender de la mejor manera al cliente. Salirnos de esa faceta, sé que cuesta cuando estamos como abogados, también lo hacemos, es dejar que las partes hablan y que si van al proceso judicial, muchas veces las compañías casi dirían el 90% van a la fase judicial, llegan de otra manera. A mí me pasa que me llaman y me dicen, doctora, llegamos a un acuerdo, queremos cerrarlo en la mesa, o bueno, lo cerramos pero lo presentamos, se acuerdan a veces de nuestros honorarios, otras veces no, pero para mí la gratificación es esa, lograr que las partes hablen. A veces empiezan a hablar y los abogados no, y bueno, a veces yo uso técnicas que trato de sacarlo. Y para mí lo más gratificante es, se llegan a un acuerdo, cuando no es por compañía de seguro, en la mayoría de los casos sí llegamos a un acuerdo, para mí no existe el tiempo cuando estoy en mediación, y lo más gratificante es cuando las partes se levantan y me dicen, doctora, logró sentarnos en una mesa que dialoguemos. Para mí eso es fundamental, cambia para mí el panorama de la gente. Aunque no es que vengan a reconciliarse, a ser grandes amigos, ni mucho menos, pero me parece que hay otro enfoque. Por lo menos desde mi mirada, desde mi perspectiva como mediadora, eso es lo que yo trato de hacer en mi mesa de mediación. Después, obviamente, tenemos que respetar todo lo que se dijo, la imparcialidad, la ideología, que yo la veía de otra manera, como dijo una estudiante, que le dijeron cuando empezó a estudiar esto de la mediación, yo lo tenía de otra forma, de la forma que lo dijo usted, de la parte cultural. O sea, también bajarnos al llano de la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, trabajo en La Matanza. También aceptar otro llano de la gente. Y también a veces hacerle ver a los abogados que no somos rivales de ellos, ni que estamos compitiendo con ellos. Lejos yo estoy de eso. Sino que lo que tratamos es de que entiendan que la persona está con un conflicto, que al margen de que no lo pueda resolver, como dijo usted, pueda hacer un duelo y elaborarlo de otra manera. Para mí esa es la parte positiva de la mediación. Y que vayan después a la justicia no me parece que esté más, porque hay veces que hay etapas que no se pueden hacer en la mediación. En este momento me recuerdo de una que estuvimos 5 horas, que me acuerdo cuando entró la abogada, me dice, doctora, use la técnica que tenga que usar, a ver si puede resolver esto, porque esto no se va a resolver. Y cuando terminamos la mediación, después de 5 horas, me acuerdo que eran las 8:30 de la noche, y yo me tenía que ir por un problema así personal, me acuerdo que me dijo la otra parte, doctora, yo vine con la idea de no arreglar nada y usted terminó llegando a un acuerdo. Entonces, eso es lo gratificante, sí. Pero hay que escuchar a las partes, hay que tomarse el tiempo. Al margen de las ideas que vengan, cambia mucho la comunicación entre las partes, el diálogo entre las partes. Esa es mi experiencia, nada más. Eso quería comentarle, de mi experiencia y mi profesión. María Nidia, dijiste que estabas en La Matanza. ¿En qué organismo estás o cómo es? No, soy independiente.
Ejerzo la profesión en forma independiente y me dedico a la mediación prejudicial. Y cuando puedo ser privadas también, cuando las partes están de acuerdo que sea privada también. Ah, perfecto. Está bien, es la categoría esa que nombramos antes. Exacto, exacto. Correcto, sí. Sí, como a mí me resonaba esto que vos decías de la satisfacción, ¿no? Porque es un perfil técnico, pero con una mirada sobre lo humano. Entonces yo creo que estos perfiles son diferentes, Totalmente. porque tienen que trabajar directamente con la gente. Entonces, bueno, realmente es un perfil donde requiere, primero, me parece que a las personas le tiene que gustar escuchar y atender el conflicto de otro, ¿no? Que eso no es un tema común, no todo el mundo tiene paciencia y si a eso le agregamos herramientas y recursos, bueno, me parece muy interesante. Así que, bueno, gracias porque nos diste la mirada de cómo es para vos ejercer este rol, ¿no? Esta profesión. Entonces nos diste otro aspecto muy interesante. A ver, entonces acá tengo dos comentarios. Graciela, disculpe, yo tengo que entrar a otra reunión. Bueno. Era a las 4, no creo que no me dejen entrar. Necesito retirarme, pero el viernes tiene otra charla, ¿verdad? Sí, y el viernes les aclaro, es todo práctica. No, los temas son los que presentamos hoy y vamos a ver los casos a la luz de los ejemplos o casos que estamos viendo. O sea, es una dinámica de ejercicio, ¿eh? Por eso decimos que es práctica. Así que bueno, el que se tenga que retirar, los esperamos No lo el suelo viernes. hacer, pero no pensé que iba a abarcar más de la hora y media, por eso me anoté. No, bueno, sí, quizás nos, viste, como con esto hasta que ajustamos, demoramos unos minutitos de más, pero estamos cerrando. Marina López, tiene la manito levantada. Gracias, ¿Qué buenas tal? No, Buenas por tardes. favor. Yo quería Sí. comentar algo muy breve. Yo trabajo en el Juzgado Correccional 1 de Varela. Nosotros trabajamos en el fuero penal. Si bien yo no soy mediadora, sí trabajo o contamos con ese recurso también en el fuero penal, porque no se habló de eso. Y muchas veces es muy importante, no solo para descongestionar la justicia penal en sí, sino porque a veces los conflictos, la justicia no tiene mucho más que hacer que lo que se hace previamente, que es la mediación, y fue una herramienta que se creó hace un poco más de 10 años, si no me equivoco, 11, 12, y resultó muy útil, porque hay conflictos que son vecinales, conflictos dinerarios, que simplemente con una charla que no se da en el contexto de un proceso penal, se puede arribar a una solución que es claramente un conflicto. Nosotros intervenimos a partir del conflicto. Así que quería mencionarlo como que, bueno, existe, es una gran herramienta con pocos recursos, la verdad. También se hace en forma electrónica ahora, pero bueno, para mencionarla. Sí, bueno, gracias por esto de los 10 años, porque yo no recordaba de cuánto Creo que un tiempo. poquito más de 10 años, porque yo todavía estudiaba, debe ser 12. Después, si quiere, la ley es la 13433. ¿Cuál No es es? obligatoria, la ley es 13433. ¿Cuál es la ley? 13.433. Bueno, correcto. Sí. No es obligatorio, pero Muy sí nos bien. significa una gran ayuda. Sí, y esto es interesante, Marina, lo que decís, porque a veces, aunque no son mediadores como ella presenta el lugar donde se desempeña, pero hay situaciones de conflicto donde uno le aparece y también es bueno tener algunos recursos y algunas habilidades para saber cómo caminar, ¿no? Más allá de lo intuitivo, que es lo que uno hace en primera instancia. Entonces, me parece que para cualquier perfil tener un pequeño ABC, una pequeña herramienta o consideración para saber cómo moverse no está de más, ¿no? Porque Igual tenemos la oficina de mediación, pero nosotros sabemos cuándo contar y qué
qué amplitud nos da la ley como para saber los casos en los cuales puede o no aplicarse. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Regio, perfecto. Gracias, entonces. Y bueno, si hay alguien que se haya quedado en el 2006, ¿qué sería la mediación? Que lo dice Susana, creo. ¿En el 2006 fue lo de la mediación? Sí, es la ley a la que se refería la profesional que habló recién, que es la ley 13433 del año 2006. Sí, bueno, muy bien. Entonces, si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta de evolución. Si no, nos vamos despidiendo. De mi parte, les agradezco mucho la participación y bueno, el próximo viernes vamos a hacer la práctica de esto, así que están todos invitados y si pueden aprovecharlo es un poco para cerrar con casos. ¿Algún otro comentario? Bueno, Mabel te había rebautizado, te puse Susana. Bueno, perfecto. Mabel y Carlos. Muy bien. Bueno, si no hay comentarios nuevos, agradecen. Nos vemos el viernes. Les agradezco la participación de hoy y los espero para el viernes. Gracias, Fer.